Vamos a hablar de un tema también hoy interesantísimo, de altísima sensibilidad y del que todos debemos estar atentos, ¿no? Es verdad, vamos a hablar de bullying hoy. Uno dice bullying, capaz que suena raro, aunque es una palabra que últimamente, en los últimos años, viene resonando bastante. Hace 2 años, en el 2013, se hizo el primer Congreso Internacional de Bullying en Montevideo. Y ahí se instaló un poco más este término y se empezaron a hacer algunas investigaciones, aunque no hay datos muy oficiales de lo que sucede. Sí se sabe, porque en ese momento se empezó a investigar y hay gente como muy en ese tema, de que 3 de cada 10 niños uruguayos sufrirían bullying y muy poquitos de esos son los que lo dicen. Por eso hay que estar sobre todo como muy alerta atento, como papás, claro, ¿no? Claro. De prestar atención si el niño tiene reacciones distintas cuando empieza el colegio, si no quiere ir, si viene con alguna marca, ¿no? O puede ser el abusador también el niño. También, claro. Se da muchas veces en familias donde los padres no están muy presentes, así que hay que prestar un poco de atención. Si te parece, nos informamos mejor sobre qué se trata esto con Nicolás Capote, que es psicólogo especializado, no, estudió mucho sobre el tema, sí, y por eso recurrí a él. Interesante entonces la charla que mantuvo Caro sobre este tema que, repito, me parece todos tenemos que prestar mucha atención. Bueno, el bullying es un tipo de violencia, es un acto de violencia escolar, pero hay que aclarar que no todo tipo de violencia escolar es bullying. Para hablar específicamente de bullying hace falta que se cumplan 3 condiciones básicas. La primera es que tiene que haber una intencionalidad, o sea, tengo intención de dañar a otro o de molestar a otro. Ese es el primer requisito. El segundo es que tiene que ser mantenido en el tiempo. No es bullying algo que pase una vez cada tanto o que me empujó una vez, etcétera, sino que tiene que ser reiterado y ahí la frecuencia puede ser todos los días, 2 o 3 veces por semana, etcétera. Y la tercera, para que se cumpla también, tiene que existir un desequilibrio de poder. No solamente físico, no es que el más chico moleste al más grande, porque a veces se da la inversa, pero el desequilibrio puede ser psicológico, social, emocional, etc. Cumpliéndose esas 3 características, ahí sí estamos hablando de bullying. Es un fenómeno que tiene muchos participantes, generalmente se conoce a la víctima y al hostigador, pero también están los espectadores, que el espectador puede ser pasivo, simplemente estar mirando un acto de bullying y alentándolo directa o indirectamente, y está el espectador activo, que es el que con su risa, con su burla callada, pero burla al fin, etcétera, también alienta el fenómeno de hostigamiento. Otra pregunta que siempre me hacen, que te agrego, es que ¿cuándo es más común el bullying? Es más frecuente en la primera etapa del liceo, primero, segundo y tercero del liceo, si bien el bullying lamentablemente no tiene edad, en definitiva. Se puede dar en casos de niños más chiquitos, en casos de adolescentes más grandes. Hay una postura que es triste, y es que el fenómeno de bullying es un fenómeno a bajo ruido, en realidad, se dice así popularmente. A bajo ruido porque generalmente se hace en ámbitos escondidos, no es que se hace a la luz de todos los profesores, docentes o funcionarios, y que la víctima de bullying generalmente no lo denuncia, porque también tiene miedo de ser más víctima de bullying, digamos. Generalmente decimos que cuando un niño dice que está siendo hostigado, el gran problema es que el bullying viene desde hace bastante tiempo, en realidad, no es algo nuevo. Pero sí hay algunos indicadores, por ejemplo, ¿no? El más importante es el bajo rendimiento académico. Generalmente cuando un niño baja su rendimiento académico, podemos prender la antenita de que quizá una opción puede ser un fenómeno de hostigamiento escolar. Otro puede ser que el chiquirín no quiere ir a la escuela. De mañana llora, grita, hace alguna escena, algún berrinche porque no quiere ir. Aparentemente no hay un motivo claro, sino que simplemente no quiere ir y realmente hace una angustia fuerte por no poder ir. O tiene algunos dolores físicos, me duele la panza, me duele la garganta, me duele la cabeza, y realmente termina no yendo o convenciendo a los padres de no ir. También hay un par de factores más que pueden ser pierde útiles escolares o aparece con lastimaduras, moretones, cortes, etcétera, o la ropa rota, tiene la camisa del colegio rota, tiene algún pantalón roto, o pierde no solamente útiles escolares como lápices y demás, sino que vestimenta también. Se olvidó mucho en el colegio, se olvidó a veces una remera, etcétera, y son quizás los 3-4 indicadores más fuertes de que una persona puede estar siendo víctima de bullying. En los estudios hoy en día no hay mucha literatura que diga la víctima tiene esta personalidad o el hostigador tiene esta personalidad. El principal motivo es que son muy chicos todavía y quizá no se habla tanto de rasgos de personalidad a esas edades. Pero la víctima tiende a ser más insegura y más, si
se quiere, tímida, y el hostigador tiende a ser más antisocial y más violento. Lo que sí está más aceptado es un concepto que dice que las víctimas tienen un déficit de habilidades sociales, esas habilidades que me permiten llevarme bien con mis compañeros, poder decir que no, defender mis derechos, etc. Y los hostigadores tienen como un exceso de habilidades sociales. A veces los niños que son hostigadores me dicen, si yo tengo un exceso de habilidades sociales, soy como una especie de superhéroe de habilidades sociales. Y no es tan así, en definitiva. Quiere decir que quizá adquirieron la habilidad social, saben cómo llevarse bien con algunos compañeros, pero hay algún elemento que está interfiriendo. Por ejemplo, en la familia hay un modelo de agresividad fuerte, por ejemplo, son chiquilines que académicamente les ha ido siempre mal, y lo más importante es que están generando un concepto que es, a través de la violencia, obtengo o consigo lo que quiero, en definitiva. Yo a los padres siempre les digo que los padres son modelos a seguir, en definitiva. Y los hijos son esponjas, que absorben prácticamente todo lo que nosotros no solamente le decimos, sino lo que le transmitimos a ellos, ¿no? Y los padres son los principales modelos que ellos tienen. Generalmente los padres tienen que estar en constante comunicación con el colegio, con la institución educativa. Eso muchas veces falla porque los padres, al ser un ámbito de fenómeno que ocurre en las escuelas, ponen la culpa muchas veces en el colegio o en la institución académica. Y no tiene por qué ser así, en definitiva. El primer punto te diría que es ese, ¿no? La comunicación constante entre el colegio y la familia, básicamente. Después, el colegio tiene que tener para la familia un ámbito, un canal de comunicación frecuente para denunciar este tipo de cosas, en realidad. Que si bien es un fenómeno que ocurre en el colegio, es un fenómeno que se resuelve en el colegio y en la casa. El niño tiene que ir a un colegio y sentirse seguro, en realidad. No tiene por qué tener miedo, porque no solamente va a estudiar, va a hacer amigos, va a generar un montón de valores y de conductas, y lamentablemente a veces tienen ese miedo que les prohíbe ir al colegio, básicamente. Aparte de estar en constante contacto con el colegio, los padres siempre les recomiendo que estén en constante contacto con los padres de los amigos de mis hijos, en realidad. Que eso también me da muchísima información de qué está pasando con mi hijo, cómo ven a mi hijo o a mi hija, qué comentarios me pueden hacer de mis hijos, y yo conozco también cómo se comporta mi hijo fuera del ámbito académico, en la casa de una madre, en la casa de un compañero, en un cumpleaños. Eso me da muchísima información de ver cómo está posicionado mi hijo en el ámbito social en el que se maneja, en definitiva. Ahora, si mi hijo me llega a comunicar de que está siendo víctima de bullying, por ejemplo, los padres no tienen que desesperarse, en definitiva, ¿tá? Porque el niño ya está bastante desesperado de por sí y está pidiendo esa ayuda, básicamente. Hay que comunicarlo obviamente al colegio y también darle al niño primero la seguridad total de que es un tema que se va a tratar, porque es un tema grave, y que van a hacer todo lo posible para que esto se resuelva de alguna u otra forma. Generalmente, por suerte, es un tema que se resuelve. Cuando es bien tratado, se resuelve, hay muy buenos resultados y el colegio generalmente responde bien y los padres también, si hacen las cosas que uno les aconseja y les recomienda. En el caso de que en el corto plazo esto no mejore, bueno, hay algunas instancias un poquito más formales que se pueden hacer, de intervención nuestra, por ejemplo, como agentes de salud mental en el colegio, o hablando directamente con las autoridades o con los padres de compañeros para ver cómo es la consecuencia real que está generando esto en un niño, por ejemplo. Este tema, escuchando la nota, sacando algunas conclusiones también y dejando en evidencia cuestiones que fallan en el sistema con relación a esta problemática. Creo que falta primero medir bien cuál es el nivel de bullying a nivel nacional. Se han hecho mediciones, ahora iban a hacer un barómetro. Estaba Silvana Giachero, que es psicóloga y muy involucrada con este tema, aquí en Uruguay, muy comprometida con este tema. Ella ayer justamente en Facebook decía que si había gente de instituciones educativas, escuelas, liceos, colegios, que quería saber qué nivel de bullying tenían en su institución, se podían contactar con ella, la ubican perfectamente en Facebook. Y está buenísimo poder medirlo para poder implementar medidas sobre eso, ¿no? Claro, además hay un detalle importante, recién me decías también, Caro, que hay un ranking, a veces los rankings son medio subjetivos o no, pero reflejan cierta foto de la realidad. Y a nivel internacional la situación de Uruguay es preocupante también. Es brava, sí. Latinoamérica está, todos los países latinoamericanos están como muy arriba en ese ranking. Y Uruguay está segundo y ese ranking está encabezado por Argentina y por México, lugares donde la violencia, está brava de verdad, ¿no? Es un tema social
y que obviamente traspasa la puerta del aula y se instala en el aula. Importante los profesores que estén preparados para poder detectar cuándo hay bullying y por lo menos poder advertirlo, hablar con los directores, con los padres, para poder abordar eso con el niño, que no se sienta tan mal. Muchos de estos problemas terminan en suicidio, que no, sí, claro, no es ninguna pavada. Y hace unos pocos años la Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia internacional y dijo que si no se hacía nada de acá en más, de acá a 2025 iban a morir 85.000 niños. No, tremendo, es gravísimo. Bueno, esta nota y todas las que nos propone Caro aquí en Mundo Uruguay, más otros artículos y columnas de opinión, la encuentran en el blog de Mamás Reales. Mamásrealesblog.com, ahí lo encuentran.